Hola, ¿qué tal? Esto es Intermención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y el día de hoy te doy la bienvenida a esta emisión que con muchísimo entusiasmo hemos preparado para ti. Te invito a que no te despegues porque ya comenzamos. Y bueno, damos comienzo a esta edición de Intermención con la cápsula presentada por Melissa Rodríguez, que nos comparte una interesante reseña acerca de quien fue considerada la primera filósofa feminista de la historia. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Melissa Rodríguez, parte del equipo del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la escritora Mary Wollstonecraft. Nacida en 1759, Mary Wollstonecraft perteneció a una familia de clase media en Londres y desde muy pequeña desarrolló un carácter fuerte debido a las dificultades económicas y de violencia doméstica que vivió durante su infancia y adolescencia. Conocida como la primera filósofa feminista de la historia, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo que era inusual de una mujer en esa época. A lo largo de su carrera, además de su legado literario, sus frases feministas como "No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas", fueron trascendentes para la historia del feminismo. En su obra más icónica, Vindicación por los Derechos de la Mujer, escrita en 1792, Mary Wollstonecraft argumenta que la mujer no es inferior al hombre por naturaleza, sino que las desigualdades de oportunidad como la educación crean esta percepción de desigualdad, defendiendo a la racionalidad como un elemento propio del ser humano independientemente de su género, oponiéndose ante la idea general de que las mujeres son seres sentimentales sin capacidad racional, estableciendo así que este pensamiento de que la mujer era inferior era un producto o un rasgo de la cultura de la época en que se encontraba y no algo propio de la mujer. Sin embargo, tras su muerte, las obras e ideas de la escritora Wollstonecraft fueron olvidadas, y no es hasta más de 180 años después, en el feminismo de los años 80 y 90, donde su obra se retoma y se da una continuidad entre sus pensamientos y las ideas más importantes del siglo XVIII, estableciendo así las bases básicas de igualdad entre hombre y mujer. Libros que nos mueven es el título del video de Gabriela Olvera. Gaby es encargada del área de servicios educativos del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del IPBA. Y el día de hoy trae para nosotros una cápsula donde nos cuenta dos experiencias que ella ha tenido oportunidad de vivir en torno a la lectura. Vamos a escucharla. Buenos días, soy Gabriela Olvera Zavala, encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. En esta ocasión les voy a hablar de libros que nos mueven. Bienvenidos. Citaré a Borges. Leemos para saber que no estamos solos. Soy lectora y me gusta compartir mis libros y mis lecturas con otros. Mis impresiones, mis sensaciones, es quizá un mecanismo de dar salida a mi interioridad. Estoy convencida de que el libro tiene un poder. Hay quien dice que los libros no se encuentran. Cuando un libro llega a nuestras manos, tal vez es el libro que justo necesitábamos, que nos hace sentir en compañía, identificarnos con nuestra situación, con el personaje que quizás sufre de nuestros propios males o tiene nuestros propios anhelos. Reconocernos, leer es reconocernos a nosotros mismos y reconocernos en los otros. En dos ocasiones me pasó algo muy similar, con dos niñas en edad preescolar que estaban bajo la custodia del Estado. Trabajamos con un libro de nombre Abracadabra, de la autora Luz María Chapela, de la editorial Tres Abejas. Una de estas niñas acababa de llegar. Tomé la caja de los libros, la acerqué a ella. Esta niña tenía tanto miedo, quizá hasta terror. Le sugerí que tomara un volumen y ella tomó justamente este libro. En otra ocasión leímos ese mismo libro. La diferencia ahora había que era ejecutado por una bailarina. Había una niña que no se movía jamás de su sitio. Su semblante reflejaba una profunda tristeza. Sin darnos cuenta, sin saber el momento, solo vimos a la niña dentro del escenario y bailar y bailar. Abracadabra
Es un libro que habla de un changuito que es perseguido por un cazador en el bosque, de cómo este changuito va huyendo y va venciendo cada vez sus miedos, cuando logra al fin hasta volar. Este libro provocó en las dos niñas distintas emociones, que las hizo al menos olvidarse en ese momento de su dura existencia, y además les dio la posibilidad para expresarse. Voy a parafrasear a George R.R. Martin: un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee vive solo una. Muchas gracias y hasta pronto. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y ha llegado el momento de presentar la siguiente cápsula del ciclo titulado Pandemias, a cargo del maestro Inocencio Noyola. Los dejo con este video. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Muy buen día a todos. Nuevamente agradezco al Instituto Potosino de Bellas Artes y a su directora, a nuestra querida amiga Marta Ocaña, por estar nuevamente esta tarde con ustedes. Quiero comentarles ahora sobre un tema que me parece interesante y que en el último video lo dejé, digamos, incompleto, que sería el arte y la pandemia. Puede ser que hay gente que diga que hablar de arte durante un periodo de pandemia pues puede ser un poco cruel, pero realmente si uno revisa nuestra historia en Occidente, por lo menos en Occidente, nos vamos a dar cuenta que el arte y la pandemia van juntos. En muchas de las pandemias que han pasado por la parte occidental, de Europa occidental y de América Latina. Quiero empezar primero con la pintura. Hay una pintura que me parece interesante, que quiero hablar de ella, que es la de Bruegel, que es El triunfo de la muerte. Ustedes la pueden encontrar en el Museo del Prado y realmente podemos ver en esta pintura diversas formas en que la muerte ha triunfado, por lo menos en el occidente, y entre ellas obviamente la pandemia. Pero también podemos encontrar dos pinturas, o más bien dos imágenes religiosas en las pinturas del periodo colonial en México y también de España. Una es sobre San Roque y el otro es sobre los santos Cosme y Damián. San Roque es el protector contra las pestes. En la Nueva España, en algunos de los templos que hay aquí en mi país, encuentran algunas pinturas de San Roque, o la podemos encontrar con otras imágenes de santos. Pero durante el periodo novohispano, pues era uno de los santos que se les rezaba y se les hacía procesiones cuando había epidemias. Entonces, por lo menos con la pintura. La narrativa nos ha dejado muy buenas obras. Yo creo que uno de los libros más interesantes escritos en el siglo XVIII es de Daniel Defoe sobre el diario del año de la peste. Daniel Defoe describe la peste que hubo en 1665 en Londres y lo hace de una forma muy literaria. Cualquiera que lo lee pensaría que realmente es una memoria de lo que le haya pasado, pero no. Daniel Defoe nació en 1660, tenía 5 años cuando ocurrió la peste. Y este libro lo escribe de una forma muy literaria, pero también podemos encontrar, digamos, la parte periodística del escritor. Y a los historiadores nos interesa este libro porque nos da una idea de cómo pudo haber ocurrido la peste en una ciudad como Londres. Y uno al leer este libro también nos vamos a dar cuenta que hay cosas que estamos viviendo con esa pandemia del coronavirus. Otro de los libros que es interesante leer es el libro de Albert Camus, que se llama La peste, que habla sobre cuando llega la peste a la ciudad de Orán, en el norte de Argelia, y que cuando uno lo ve, o más bien cuando lo lee, y cuando empieza a hablar sobre las ratas que aparecen muertas en el edificio y en la ciudad, uno inmediatamente sabe que es la peste. La peste se propaga a partir de las pulgas que traen las pulgas de las ratas, y que después pasan a los seres humanos, se infectan y entonces se inicia el contagio. Otro de los libros que conocemos más es Gabriel García Márquez, que no ha leído, yo creo, El amor en los tiempos del cólera. Y un libro que me interesa mucho, que es muy interesante, es una novela biográfica de Patrick Delville, que se llama Peste y Cólera, que habla sobre la vida de Alexander Yersin. Alexander Yersin formó parte del equipo francés del Instituto Pasteur en París. Después se va a la zona de Indochina y hace un importante trabajo
sobre las epidemias en esta zona del mundo. Y a partir de él, que él es el que describe realmente el causante del cólera, de la peste, el virus lleva su nombre. Es un libro que es muy interesante y es biográfico, como les había comentado, y yo creo de los libros más fáciles de encontrar en las librerías que pueda haber aquí en San Luis. Dejó una muy buena memoria en Vietnam, que incluso su lugar donde vivió está considerado como un museo, y el lugar donde murió se levantaba, dicen que una pagoda en Vietnam, y las calles que llevan su nombre se conservaron después de la guerra con Vietnam. Muy bien. Otras de las formas que hay dentro del arte tiene que ver con la escultura. Si uno recorre los panteones de este país o otros lugares de Europa, vamos a encontrar esculturas relacionadas con la muerte. Entonces el arte funerario también. Y ya en el siglo XX pues tenemos la fotografía, por un lado, la caricatura que yo les había comentado la vez pasada, que puede ser que suene algo trágico o algo, no sé, como la gente lo pueda tomar. Yo creo que la caricatura actualmente es una de las formas de manifestación de arte más comunes. Y por último, pues no hay que olvidarnos del graffiti. En algunos lugares del mundo donde hay problemas de comunicación o de difusión del virus del coronavirus, la gente está usando el graffiti para difundirlo. En Brasil, en Ecuador, en fin, hemos visto varios grafitis que se han publicado en los periódicos donde se ha usado como un medio para difundir el coronavirus entre la población. Bueno, yo les invitaría nuevamente a pensar en que la pandemia, en este momento que nos hemos quedado encerrados en casa, pues hay que buscar la forma de que la gente lo manifiesta a través del arte. Por ejemplo, invitando a los niños que dibujen lo que ha significado para ellos el encierro. No deja de ser una manifestación artística. Muchas gracias. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que estamos disponibles en todas las redes sociales. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahora también en Spotify, además de nuestra página de internet www.institutopotosinodebellasartes.com. No se muevan, que ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Intervención y es momento de presentar nuestra sección En torno al teatro. Los dejo con esta interesante recomendación que Ileana García preparó para todos ustedes. Vamos a verla. Película Dogville de Lars von Trier. Se cuenta la historia de Grace, una mujer que se esconde de los gángsters y que llega a una pequeña ciudad de montaña llamada Dogville, en la que los vecinos le ofrecerán refugio a cambio de trabajos. Ella tiene que ganarse la aceptación de cada habitante de la ciudad para que le permitan quedarse. Cualquier intento de hacer las cosas a su manera o de poner límites a su servicio es un riesgo que le puede conducir a regresar a manos de los criminales que la persiguen. La recomiendo por el uso de los elementos teatrales en ella, el diseño de espacio, la iluminación, el uso de los objetos y otros elementos que nos remiten a estar en un escenario. Nos permite observar sin filtros y romper el efecto de ilusión. Se eliminan los muros, pero se dibuja en el espacio sobre el piso. Se genera el efecto teatral del distanciamiento. Y bueno, como ustedes ya lo saben, durante este periodo de contingencia sanitaria es primordial el quedarnos en casa. Es por eso que el maestro Aldo Reséndiz preparó para nosotros algunos ejercicios para que podamos jugar al teatro desde nuestros hogares. Vamos a ver este tutorial. Hola, buen día. Soy Aldo Reséndiz. Soy tallerista del taller de teatro para jóvenes del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy les voy a compartir una dinámica, un juego que podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos.
Siempre que llega un grupo nuevo, lo primero que les digo es que lo que tenemos que hacer es divertirnos. Vamos a jugar, vamos a explorar, vamos a curiosear, vamos a sorprendernos, como cuando éramos niños. Entonces, vamos a hacer una pequeñita improvisación. Siempre que yo pienso en una improvisación, en una escena, pienso en personajes, quiénes son, lugar, dónde están y qué están haciendo, qué es nuestra situación. Entonces, somos 8 en la reunión. Hacemos 4 equipos de 2, por ejemplo, ¿va? Nos repartimos. Y escribimos, por ejemplo, cada quien 8 espacios, 8 personajes y 8 situaciones. Va. 8 personajes. Pensemos en personaje, lo podemos definir por profesión. No es lo mismo un bombero que un astronauta. Lo podemos definir por monstruo, vampiro, lo que ustedes quieran. Aquí estamos en campo libre. Por ejemplo, escribimos personajes. Yo puse un vampiro, puse un extraterrestre, puse un monstruo y puse por acá está un bombero. Va. Ahora espacios. Aquí hay que tener, bueno, ojo, esto va a ser más divertido si jugamos con espacios no convencionales, con espacios casi imposibles de estar. Entonces, yo ahorita que estoy aquí en la casa, pensé en espacios dentro de mi casa. Por ejemplo, escribí en el horno de microondas, escribí en la... espérame, en el arenero del gato, escribí abajo de la cama y en el congelador. Son mis espacios no convencionales, extraños, raros. Ahora, situaciones. ¿Qué están haciendo estos personajes? Este está en huelga. Están componiendo una canción. Otros están en clase de aeróbics, planeando conquistar el mundo. ¿Va? Entonces, armamos nuestros 3 botecitos, ya aquí los tengo. Personaje, lugar, situación. ¿Va? Y ahora aquí la magia es revolvemos. Le toca, bueno, en nuestro equipo, nos tocaría en parejas. Entonces, personajes, solo sacamos un personaje. Somos monstruos, ¿va? Estamos en el arenero del gato. ¿Qué estamos haciendo? Componiendo una canción. Entonces, 3, 2, 1, ¡va! Y montamos la pequeña escena. Monstruos en el arenero del gato, componiendo una canción. Aquí es bien importante dar juego. No existe el error, no nos vamos a equivocar. Divirtámonos y juguemos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero pues lo podamos hacer, podamos seguir ayudando y contribuyendo con ustedes. Y también pronto podamos estar en el escenario, en el aula o también simplemente en la calle. Muchísimas gracias. Hagan las actividades, jueguen, exploren con los niños y también pues con su niño, su niña interior. Gracias y buen día. Y bueno, ya casi para concluir esta edición de Intervención, ha llegado el momento de nuestra sección Invitado en Casa. El día de hoy nos acompaña la poeta potosina Violeta García, quien nos comparte una completa entrevista. Vamos a escucharla. Comienzo con esta alquimia para invocarte. Necesito creer que existe una manera de volver hacia atrás, de volver a encontrarnos, de iniciar una cuenta regresiva. Violeta García es una escritora joven cuyas inquietudes son muchas y se reflejan en la búsqueda de diversas posibilidades artísticas, pues además también es artista plástico.
Nació en la Ciudad de México, pero actualmente radica en San Luis Potosí y recientemente presentó su nuevo libro, en este caso de dramaturgia, titulado Autorretrato en paisaje de tinieblas, publicado por la prestigiada editorial Paso de Gato. Este libro fue premiado en el certamen 20 de noviembre de 2017 en la categoría Manuel José Otón. Es una época en la cual pues viví el suicidio de una persona muy querida y muy cercana, y pues como el proceso de duelo, el proceso como de aceptación, por eso es el título, ¿no? Es la primera vez que hago algo que es pues puramente y directamente autobiográfico. No estoy acostumbrada y no me sentía muy cómoda al principio, surgió de un ejercicio en algunos talleres de dramaturgia, pero de pronto me di cuenta de que tenía que contar esta parte, no solo como porque me parecía como interesante en el sentido narrativo, sino porque creo que sentí esa necesidad, y entonces pues sí, es algo muy íntimo y fue difícil compartirlo, pero creo que en ese sentido es algo muy, muy honesto. Además de este volumen, Violeta García cuenta con 2 libros publicados: Relatos Urbanos, por Editorial Nod en 2009, y Mitología de una ciudad enferma, publicado por Editorial Ponciano Arriaga en 2011. Ambos son libros de cuento en los que la autora expone lo que es la vida en la ciudad y en muchos casos los desencuentros entre los que la habitan. En el caso de Autorretrato en paisaje de tinieblas, es dramaturgia, y en esta ocasión, Violeta García expone parte de un capítulo muy personal, en el que el lector encontrará una voz cuya honestidad conmueve. Yo creo que todo ejercicio artístico es un poco las dos cosas, ¿no? Liberar los demonios y pues de alguna manera sublimar sensaciones o emociones o eventos traumáticos que uno tiene, pero no solo para como una catarsis, ¿no? Una catarsis es algo quizá muy sencillo, sino pasándolo por el filtro de pues una propuesta estética, una propuesta técnica, y también creo que con la intención de llegar a un espectador o a un lector que pueda sentirse identificado y pues generar esta empatía, ¿no? Ha pasado casi un año de su suicidio. Cada día me cuesta más estar cerca de la gente. Todo me hace llorar. Siento que el mundo tiene bordes afilados. Este nuevo título fue presentado en la Sala 2 del Centro de las Artes Centenario, en el que un trío de actores representaron una breve parte de la obra. Al respecto, Violeta García menciona que se tiene pensado realizar el montaje completo para comienzos del 2019. Estamos pensando en armar un montaje con los mismos actores para marzo del próximo año, pero ya completo. ¿Y habría algo que nos puedas adelantar al respecto? Pues solamente que va a tratar como de ocupar pocos recursos de escenografía, pocos recursos técnicos, y enfocarse mucho más como en el texto y transmitir el mensaje, ¿no? Creo que eso sería lo único que sabemos o tenemos de idea como por ahora. Después a ver cómo va surgiendo, cómo va evolucionando la idea, pero bueno, son estos actores, Mari Hernández, la narradora es Diana Escutia, y Adrián sería el actor. Violeta García ha colaborado con la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 2B de la editorial Nitro Press. También ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, con Cuento en 2009 y Fondo Editorial 2011, y PECDA en 2015. Ha participado en las exposiciones individuales Erótica Profana y El amor que no se atreve a decir su nombre, en 2011. En busca de los paraísos artificiales en 2012 y Obsesiones en 2013. En la actualidad forma parte del colectivo Asteroide Errante y cursa la maestría en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy trabajando en un proyecto ilustrado, es una novela negra que ya terminé, pero que quiero como ponerle algunas ilustraciones. Y también estoy trabajando con la novela que utiliza recursos de metaficción y también como elementos de la realidad. En la plástica, bueno, están estas ilustraciones y sí, que serían para el libro, pero son pequeños formatos y la verdad es que es muy difícil como manejar todos los aspectos, o sea,
dedicarse a la dramaturgia, a la literatura, a las plásticas. Creo que es muy difícil balancearlo todo, pero pues solamente trabajando como en proyectos pequeños. Lo que sí es que vamos a organizar con el colectivo Asteroide Errante para el próximo año la segunda edición del Festival Transgeográfico, y ahí sí va a haber como una fusión o por lo menos una cooperación entre autores de gráfica, de artes visuales y escritores. Pues solamente que sigan el trabajo de los artistas potosinos, creo que hay muchísimo talento y hay muchas nuevas propuestas, y bueno, también los invito a conocer mi trabajo y pues si tienen ganas de adquirir el libro, pues contactarme. Y bueno, de esta manera concluimos esta edición de Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante este nuevo episodio, y les recuerdo que nos visiten diariamente en nuestras cuentas en redes sociales, pues compartimos ahí todos los contenidos pertenecientes a la nueva revista digital del IPBA. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.